Hola, soy Diego Sánchez de Ingeniería Marítima B y les voy a hablar sobre la perspectiva cónica. La perspectiva cónica es un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano mediante rectas proyectantes que pasan por un punto, lugar desde el cual se supone que está el observador. El resultado final es una representación en el plano de la visión realista obtenida cuando el ojo está en dicho punto. Desde el lugar aumenta la sensación de estar dentro de la imagen representada. ¿Qué quiere decir la perspectiva cónica? La perspectiva cónica no es más que lo que se asemeja a la vista humana, es decir, a la visión real. Y que esto equivale a que nosotros vemos con un solo ojo su profundidad y que se chocan en un punto que lo llamamos como conocido como punto de fuga, que está sobre nuestra línea de horizonte. En la perspectiva cónica hay tres elementos. La, Les voy a hablar sobre los elementos de la perspectiva cónica. Los elementos de la perspectiva cónica son que en todo sistema de representación intervienen una serie de elementos geométricos, planos, rectas y en algunas ocasiones puntos, que tienen como misión servir de referencia al sistema. En la perspectiva cónica los elementos son planos, rectas y puntos. Todos estos elementos deben quedar situados en un solo plano, el del cuadro, para luego lograr que estos se abatan sobre el plano del cuadro, tanto en geometral como en el del horizonte. Bueno, aquí vemos varios tipos de perspectivas en función de la posición del observador. Vemos la primera perspectiva, que es la vista de pájaro, que no es más que cuando estamos nosotros sobre el objeto y lo vemos hacia abajo. La vista serena o vista normal o frontal es cuando nosotros estamos parados frente al objeto y lo vemos así como normalito sobre una cara. La vista de rana o vista de hormiga es cuando estamos acostados o mirando hacia arriba del objeto, que se lo ve imponente, ya sea un edificio o una estructura. La vista celeste es cuando vemos la parte inferior de la estructura, que en la arquitectura casi eso no se ve. Les voy a hablar sobre la escala de representación. Denominamos escala a la relación que existe entre las magnitudes que tiene un dibujo y las dimensiones reales del objeto. Normalmente la escala es empleada en los dibujos, que suele indicarse mediante proporciones. Tenemos la escala natural. Diremos que es una escala natural si el dibujo realizado tiene el mismo tamaño en la realidad que en el papel, siendo este el tamaño idóneo para representar sin confusiones al elemento a dibujar. La escala de ampliación es cuando nosotros tenemos que representar un objeto muy pequeño en un papel o lámina. Posiblemente sea muy difícil realizarlo y en muchas ocasiones totalmente imposible, por lo que se tendrá que hacer necesario aumentar su tamaño. La escala de reducción es normalmente cuando tenemos que dibujar elementos mucho más grandes que el papel disponible, o simplemente por la imposibilidad material de dibujarlos a tamaño natural. Y la escala gráfica es aquella escala que en las dimensiones reales del objeto se representa el dibujo, están expresados una reglilla graduada, es decir, en la representación de la escala numérica. La escala gráfica nos permite conocer directamente las dimensiones del objeto real sin necesidad de realizar operaciones matemáticas. Voy a realizar un ejercicio de 3 puntos en fuga desde la perspectiva de hormiga. Ahí vamos a nuestro objeto.
Lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestra línea de horizonte. La trazamos. Sí, parece. Ya le veo, pero parece que rojo. Sí, ahí voy. La trazamos como por aquí, acá. ¿Qué haces? Tenemos nuestra línea de horizonte y vamos a trazar nuestra primer proyectante hacia nuestro primer punto en fuga. Cabe recalcar que esta es de 3 puntos en fuga, entonces tendremos que trazar una línea perpendicular a la línea de horizonte. Trazamos. Bienvenido. ¿Qué fue el sepelio? Sí, le que lo habían dejado de cuidar de la hasta la caminada. No sabía. Tenemos nuestra Con un carrito que era del campo, porque solo. Sí, yo de carrito del campo, un solo hasta arriba del video. Cuando yo fui a ver, dije, una caravana de carros. Por ahí vienen estos políticos, ¿no? A ver, ¿qué no va a hacer? Mira que iban a hacer nada que vaya. Usamos ya nuestra línea Como no sabía, que ya para nuestro tercer punto en fuga. Vamos a trazar nuestro primer proyectante hacia nuestro primer punto de fuga. Y el niño se fue. Y la piedrita. Claro. Se me movió. Claro, confío todo el mundo. Que a veces uno sí se confía, pero no las cuartas las tengo allá. Ahí la tenemos, nuestra primer proyectante. La trazamos hacia nuestro segundo punto en fuga. Llama y no me contestan. Y ya a veces abre ya el rato. Digo, ya no, ya. Sí, es su leica. Un cerco de
Allá de Unión. El niño está allá, entonces más tarde se busca para acá. Ah, le digo, llevan. Tenemos nuestro segundo proyectante hacia nuestro segundo punto en fuga. Vamos a seguir proyectando. Nuestro segundo proyectante está ahí. Vamos a trazar otra proyectante hacia mi punto en fuga. La vemos ahí. Primero trazaremos sobre nuestros primeros dos puntos en fuga y último trazaremos hacia nuestro tercer punto en fuga, que lo vemos arriba. Trazaremos otra proyectante desde aquí, no, desde aquí. Otra proyectante, movemos, seguimos proyectando. Otra recta hacia B, no. Trazamos otra proyectante hacia mi segundo punto en fuga. Seguimos trazando proyectantes hacia nuestro punto en fuga. Como vemos, aquí he proyectado la mayoría de líneas hacia mis puntos de fuga. Ahora encontraremos el punto de fuga que está hacia arriba, el tercero. Vamos a localizar
Trazamos nuestra primera proyectante. Estoy tratando de graficar la proyectante. Tratar de que no se me mueva mi trazar ahora sí mi línea paralela que se me borró. Vamos a ver esto. Recta desde aquí. Hacia acá. Ya. Tenemos trazada nuevamente nuestra para trazar nuestro para buscar nuestro tercer punto en fuga. Ahora sí, la proyectamos. Proyectamos nuestro punto en fuga.
Nuestra primer proyectante la tenemos hacia nuestro tercer punto en fuga. Graficamos nuestra otra proyectante. No me sale muy bien. Madre mía, mi cuatro patas en cuatro. Trazo mi otra proyectante hacia aquí. Y me salió muy bien, pero vamos a seguir trazando hacia acá, hacia aquí. Trazamos hacia aquí nuestra proyectante. Tenemos nuestra proyectante. Otra proyectante hacia aquí. Y movemos. Vemos cómo tengo mis proyectantes que las voy a cambiar de color. Para mi punto 1, para mi primer punto en fuga, las voy a poner de un color rojo. Para mi punto en fuga 2, las voy a poner en un color púrpura. Y mi punto de fuga 1 estará de color
eh, azul. Mi punto en fuga 2 estará de color rojo. Mi punto en fuga 3 estará de color azul. No, naranja. Ese vendría siendo tres puntos en fuga desde la perspectiva de hormiga, que en este caso igualmente trazamos los dos puntos en la línea horizonte y trazamos una línea perpendicular a esta misma que nos ayudará a encontrar el tercer punto en fuga, y nuestras líneas de profundidad van a coincidir a nuestros puntos en fuga. Eso es la perspectiva de hormiga cuando estamos en el suelo y miramos la estructura hacia arriba. Voy a encontrar el punto de fuga desde la perspectiva aérea. Bueno, el punto en fuga no es más que donde convergen varias líneas paralelas que se extienden hasta un punto en el infinito, así creando la llamada fuga. Cabe recalcar que el punto de fuga no siempre va a estar en el centro del objeto. Este puede estar a la izquierda, abajo, arriba, a la derecha o donde sea, pero sobre nuestra línea de horizonte. La técnica del punto en fuga es algo que no te limitará, sino que es una técnica para ayudarte a percibir nuevas formas y experimentar desde nuevas perspectivas. Yo mencionaba la línea horizonte. La línea horizonte no es más que una línea imaginaria que está a la altura de nuestros ojos, o a la altura del observador, que dependerá en sí de donde esté viendo el objeto. Bueno, para que me entiendan mejor, les voy a encontrar el punto de fuga desde esta perspectiva aérea. Lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestra línea horizonte. La vemos, trazamos nuestra línea horizonte para así poder encontrar ya nuestro punto en fuga. Tenemos trazada nuestra línea de horizonte. La voy a poner de un color azul para que se vea más clara. Y trazaré mi punto en fuga en esta representación. Lo tendré aquí en medio de mi línea horizonte. Procederá a trazar las rectas proyectantes hacia mi punto de fuga. Tenemos una Vamos trazando una por una nuestras líneas proyectantes hacia nuestro punto en fuga. Vemos que nuestro punto de fuga está ahí.
nuestro punto de fuga. Todas las proyectantes que trazaremos serán hacia nuestro punto en fuga. Que está en la línea de horizonte. Las trazaré de otro color, de un color púrpura, nuestras líneas proyectantes. Vemos mi punto en fuga aquí al medio. Mi punto en fuga está aquí. Se me movió. Vemos. Este punto de color azul, no, este punto de color verde vendría siendo mi punto en fuga en esta representación de esta perspectiva aérea. Lo vemos. Mi punto en fuga. Todas las líneas proyectantes convergen hacia ese punto en fuga. Un punto en fuga no es más que unas líneas de profundidad que convergen hacia un punto en fuga, que puede estar situado en cualquier parte de la línea de horizonte. En este caso lo tenemos en el medio. Voy a realizar un ejercicio con dos puntos en fuga desde la perspectiva normal. Para realizar nuestro ejercicio necesitamos tener la línea horizonte, que ya la tengo dibujada, los dos puntos en fuga, uno aquí, que pueden estar en cualquier parte de la línea horizonte, y procedemos a trazar nuestro primer punto en fuga. No. Tenemos nuestra primera línea proyectante. Vamos a proyectar otra hacia el primer punto en fuga. Aquí voy a trazar otra recta para trazar mi punto en fuga. Nuevo.
Asimismo, sigo trazando las proyectantes hacia mi punto en fuga. Mi otro punto en fuga, sigo mi otra línea proyectante, vamos a trazar otra desde aquí hasta mi otra línea. Trazamos el punto en fuga, el punto en fuga, bien, vamos trazando hacia nuestro punto en fuga ya todas las proyectantes. Tenemos nuestros dos puntos en fuga que les voy a cambiar el color. Uy, qué sucio. Ahora sí, ya tenemos nuestros dos puntos en fuga. Voy a trazarlos de color verde, mis puntos de fuga. Y mis líneas proyectantes de un color rojo. Así quedaría la perspectiva normal con dos puntos en fuga. Cabe recalcar que los dos puntos en fuga en este caso se puede definir sobre nuestra línea de horizonte, donde convergen nuestras líneas de profundidad, como lo acabamos de ver en este ejemplo. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la escala. La escala es la relación de ampliación y reducción con la que se dibuja un objeto. Tenemos tres tipos de escala: la escala de reducción, la escala de ampliación y la escala natural. La escala de reducción es la que se utiliza cuando el tamaño que es mayor, cuando el tamaño del objeto es mayor a la hoja, en una escala de 1 o 2.10. Bueno, eso significa que el dibujo tendrá que ser del tamaño 10 veces menor al del objeto real. La escala de ampliación se usa para representar objetos pequeños. Una escala de ampliación de 10.1 servirá para un engranaje de un reloj de 5 milímetros.
con el tamaño original de 50 milímetros. La escala natural se representa en una escala de 1.2.1 y se refleja en el objeto de forma natural, o sea que es del mismo tamaño del objeto, el dibujo. Las escalas normalizadas son las de reducción y ampliación. ¿Cuáles son las de reducción? Es la de 1, 2.2, 1, 2.5, 1, 2.10, 1, 2.20, 1, 2.50, 1, 2.100. Las escalas de ampliación, ¿cuáles son? 2, 2.1, 5, 2.1, 10, 2.1, 20, 2.1, 50, 2.1. Ahora vamos a hablar sobre el escalímetro. ¿Qué es el escalímetro? El escalímetro es una regla con forma triangular con el objeto de contener diferentes escalas en la misma regla. Se suelen usar en dibujos con diversas escalas. Los escalímetros planos contienen dos escalas que suelen ser 1, 2.1, 1, 2.100. 1, 2.5, 1, 2.50, 1, 2.20, 1, 2.200, 1, 2.1250, 1, 2.25000, 1, 2.75. Bueno, en los triangulares los valores habituales son 1, 2.1, 1, 2.10, 1, 2.2, 1, 2.20, 1, 2.5, 1, 2.50, 1, 2.100, 1, 2.200, 1, 2.500, 1, 2.1000, 1, 2.1250, 1, 2.25000. En general se recomienda utilizar las escalas que son múltiplos no se recomienda utilizar las escalas que son múltiplos de 3. Por ejemplo, las que terminan en 1.2.75, 1.2.300, 1.2.600, 1.2.900, etc. Es porque son un poco más complicadas. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Bueno, como podemos ver, tenemos una imagen en lo que es la perspectiva aérea, o también conocida como vista de pájaro. Bueno, como podemos ver en la imagen, existen dos puntos de fuga, los cuales es del pico del avión a la ala y del extremo del avión a los picos de la ala. Podemos denotar que el avión tiene dos puntos de fuga, superior y exterior. También podemos sacar la línea horizonte, pero para estos dos puntos de fuga no nos ayudaría mucho en lo que es sacar la perspectiva. Esta es una demostración de dos puntos de fuga en el plano aéreo. Y ahora vamos con otra demostración de puntos de fuga. Bueno, aquí tenemos una vista frontal con un solo punto de fuga. Como podemos ver en la imagen, aquí está el punto de fuga, el cual recorre cada vía de la carretera. También podemos sacar el horizonte, el cual queda aquí en la imagen, en el horizonte, donde podemos ver que todo recorre al mismo punto de fuga. Esto de las perspectivas de un punto de fuga es como algo visual, o sea, como se pueden dar cuenta, desde aquí hasta acá todo va achicándose. Entre más cerca está en la imagen, más grande es, y entre más lejos, menos podemos notar las cosas a simple vista. Esta es una imagen vista frontal de un punto de fuga. Bueno, aquí tenemos una vista hormiga con dos puntos de fuga. Como podemos observar,
Como podemos observar, aquí están los dos puntos de fuga, en el lado derecho y en el lado izquierdo de la imagen. Podemos ver que todo va hacia aquellos puntos. La perspectiva se inclina hacia estos dos horizontes, lo cual hace que la imagen sea una perspectiva de hormiga con dos puntos de fuga, el lado derecho y el lado izquierdo. Todo une en un mismo punto, lo que es el centro. Pero de ahí luego todo se extiende a la derecha y a la izquierda, formando dos puntos de fuga. Gracias. Yo voy a hablar sobre los puntos de fuga, pero antes de eso vamos a hablar sobre los escalímetros y sobre las escalas. Los escalímetros es una regla especial cuya sección transexual tiene forma triangular, con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla. Se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas. En su borde contiene diversas escalas. Contiene un rango con escalas calibradas y basta con girar sobre su eje de longitud para ver las escalas apropiadas. Se puede utilizar para medir escalas no definidos en su cuerpo, o sea, haciendo cálculos mentales. Los escalímetros son instrumentos de medición semejantes a una regla. Pueden tener distintas formas y dimensiones y estar hechos de diferentes materiales en las carreras de diseño. Utilizamos la forma triangular de 30 centímetros, longitud construida en materiales plásticos. Como vemos aquí, este es una forma triangular de 30 centímetros. Vamos con las escalas. Las escalas es una medida de diferente tamaño, en la cual se dibuja un mapa representando la relación entre la distancia de dos puntos de la Tierra que plasma en el papel. Son utilizados para reproducir una figura o elemento de un tamaño determinado, aún igual, superior o más pequeño sobre un plano o maqueta. Normalmente la escala empleada suele indicarse mediante una proporción. La escala es la relación que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Por ejemplo, la escala 1, 2.500 significa que 1 centímetro del plano equivale a 500 centímetros. Tenemos la clasificación de las escalas. Como ya sabemos, se clasifican en tres, que son natural, ampliación y reducción. La escala ampliación es cuando las dimensiones son mayores a los objetos reales. La natural es de la misma forma, de los mismos que son iguales sujetos. La reducción, cuando las dimensiones del dibujo son menores a las dimensiones del objeto real. Tenemos a continuación los puntos de fuga. Los puntos de fuga es un sistema de proyección cónico. Es en el lugar geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección a cada espacio, no paralelas al plano de proyección convergen. El punto de fuga es el lugar donde convergen todas las líneas paralelas. En una proyección dada puede haber de 1 a 3 puntos de fuga para representar las tres direcciones ortogonales correspondientes a los tres ejes especiales. Son X, Y y Z, según se mantengan paralelos al plano de proyección o se intersequen con él. Estos tres ejes se pueden imaginar como las aristas del cubo. La función de dirección de los ejes ortogonales respecto al plano de proyección, las perspectivas se denominan en frontal, oblicua y aérea. Frontal. Con un solo punto de fuga sobre el dibujo ocurre cuando una de las caras del cubo es paralela al plano de la proyección. Por lo tanto, dos ejes del espacio son paralelas al plano de proyección. Las proyecciones de la recta en esas direcciones se verán realmente paralelas en el dibujo. Perspectiva oblicua. Con dos puntos de fuga ocurre cuando el cubo está prácticamente ladeado.
y solo en ejes especiales paralelo al plano en proyección. Las rectas son direcciones se proyectan realmente paralelas en el dibujo. Y tenemos las proyecciones aéreas. Con 3 puntos de fuga ocurre cuando el cubo está parcialmente ladeado y volcado. Ninguna dirección ortogonal es paralela al plano en proyección. Tenemos como primer punto el punto de fuga de vista normal. Como dibujamos primero una línea. Estas son líneas de proyección. Como vemos, todas estas partes de líneas nos llevan a un solo punto. Ya. Como podemos ver, dibujamos todas las líneas, ¿no? Y esto nos lleva a un solo punto. Este punto lo llamaremos, este punto es el punto de fuga, es un punto de fuga en vista normal. Y esta línea es la línea horizontal, la que está aquí. Y ahorita ya. Y eso es todo. Vemos las líneas de proyecciones que están llegan a un punto. Este es el punto de fuga 1 y tenemos nuestra línea horizontal. Y ahora vamos con nuestros dos puntos de fuga vista aérea. Ya, aquí está. Como podemos ver, aquí está dos puntos de fuga en la vista aérea, ¿no? Comenzamos a trazar las líneas. Y vemos que todas las líneas nos llevan a un solo punto. Bueno, en este caso son dos puntos. Estas líneas acá. Estas otras líneas acá. Estas otras líneas acá. Bueno, aquí podemos ver. Aquí podemos ver que ya se nos unió nuestro punto de fuga 1 y nuestro punto de fuga 2. Y por supuesto tenemos nuestra línea horizontal.
nuestro punto de fuga 1. Tenemos nuestro punto de fuga 2. Y ahora vamos con el último ejercicio, que es nuestro 3 puntos de fuga vista hormiga. Ya que estamos, trazamos todas nuestras líneas. Son las que vemos, a ver. Ya como podemos seguir haciendo más rayas, pero como podemos ver ya tenemos nuestros 2 puntos de fuga, que faltaría uno más. Aquí podemos ser bastante seguir rayando. Como vemos, ya tenemos nuestro primer punto de fuga, nuestro segundo punto de fuga de vista hormiga y nos faltaría nuestro último punto de fuga. Como vemos aquí, se dan cuenta que todo nos llama un punto de fuga.
Si bien vemos, tenemos otro punto de fuga acá. Trazamos nuestra línea horizontal. Vemos que coincide con los puntos de fuga. Este sería nuestro punto de fuga 1. Punto de fuga 1. Acá tenemos nuestro punto de fuga 2. Y acá nuestra línea vertical. Vemos que tenemos nuestro punto de fuga 3. Aquí abajito, punto de fuga. Y esos son los 3 puntos de fuga. Línea horizontal. Línea horizontal. Y nuestra línea vertical. La línea vertical que sería la aquí. Eso es todo. Muchas gracias.